Muy bien, buenos días. Gracias de nuevo a todos por estar presentes, como le dijo Marcos. Estamos muy contentos para nosotros, ¿sí? Recibirlos acá es como recibirlos en nuestra casa. Y para nosotros no hay nada más lindo que poder mostrarles las cosas que hacemos. En esta oportunidad, cómo trabajamos en lo que es desarrollo de variedades, ¿sí? Cómo es el paso a paso para tener una bolsa de semillas que tiene un nombre, una variedad, determinadas características que la hacen única. Voy a girar un poco esto. La charla se llama 50 años de genética en césped, haciendo referencia a los inicios de cuando la empresa comienza a trabajar en genética acá, desde la Argentina, y llevando la genética, la producción, calidad, ya no solo al mercado argentino, sino también a nivel mundial. Nuestro objetivo es poder ofrecer productos confiables, adaptados, destacados en cuanto a sus aptitudes agronómicas, en cuanto a su genética, de la mano de semillas de calidad, desde el inicio, algo muy arraigado en la empresa es trabajar en lo que es calidad en semillas y un servicio que acompaña, desde lo técnico, la logística, comercial, financiamiento, para que todos aquellos que trabajan con nosotros puedan hacerlo de una manera cómoda, ágil, sencilla y cercana también, con un equipo de personas que estamos realmente a disposición de ustedes. Como les comentaba, el tema de calidad en semillas es algo que está muy arraigado desde los inicios, cuando mi abuelo comienza como productor agropecuario. ¿Sí? Su frase era poner énfasis en la calidad de semillas, que a partir de ahí se podía generar un vínculo duradero, estable, realmente muy importante. ¿Y cómo se da esto de formar una empresa familiar como es hoy en día el Cencerro? En el año 57, muy ordenado mi abuelo, se recibe de ingeniero agrónomo, en el mismo año se casa con mi abuela y a los 9 meses, menos un día, nació mi papá, el hermano mayor. Y a partir de ahí empezó a formar la empresa y la familia para terminar dando un espacio que hoy ya estamos la segunda y la tercera generación trabajando en conjunto. Una persona realmente muy emprendedora, innovadora, optimista, con ganas de formar equipo, de involucrar a sus hijos, de involucrar al personal, para que dé como resultado esto que podemos ver hoy en día, que es una empresa de semillas totalmente integrada y vinculada al mundo. Era realmente innovador, y acá pueden ver en sus inicios, en un campo que quedaba en La Pampa, realizando prácticas que eran totalmente inusuales para esa época. Siembras aéreas de pasto llorón, fertilizaciones de monte. ¿Sí? Esto que ven acá son máquinas de picado, confeccionando reservas. Estamos hablando casi 70 años atrás. Y comienza a trabajar en lo que era producción de semillas, con la maquinaria de la época. Si hay alguno que no ve bien y que hace un cambio de lugar, puede aprovechar ahora. Pero ya en ese momento se comienza a involucrar en las semillas, principalmente pasto llorón y alfalfa de forrajeras. Y por eso, y desde su lado del productor, dándole tanto valor al tema de la calidad. Ya en el año 69 se muda de Coronel Suárez, desde La Pampa aquí a Coronel Suárez, de donde era oriunda mi abuela, y compra un campo que se llamaba el Cencerro, que es el que le da el nombre a nuestra empresa. En sus inicios en La Pampa, y en eso de ser tan innovador, incorporar tecnologías, se puso en contacto con el equipo de INTA, de Intanguil, que había un investigador que se llamaba Guillermo Cobas, muy reconocido, fitomejorador, introductor de especies, descriptor de especies, realmente un botánico de los de antes, que se hicieron muy amigos, se visitaban mutuamente, y en esas visitas encontraron plantas de Rairás perenne que habían persistido veranos muy calurosos y secos. Cobas, con su alma de investigador, le dice a mi abuelo, esto tiene un valor muy importante, Kiko, ¿por qué no desarrollamos una variedad a partir de acá? Imagínate a mi abuelo que le encantaban los desafíos, dijo, sí, ¿por qué no? Pero voy a necesitar que me acompañes. ¿Se escucha bien? ¿O se apagó ese? Ah, ok. Uno me aturdía el otro. Sí. Voy a necesitar que me acompañes en el proceso. Entonces, bajo la tutela de Cobas, es como mi abuelo comienza a desarrollar variedades y siguiendo esos pasos,
desarrolla una variedad que se registra con el nombre de cencerro. Aquí pueden ver las primeras plantas selectas, los primeros ensayos de un raíz perenne que era forrajero. ¿Sí? No estamos hablando de césped. Acá lo que se buscaba era mejorar la persistencia, mejorar la sanidad y la producción de forraje. A lo largo del año se fueron incorporando nuevas unidades, el césped, girasoles híbridos. Hoy en día también contamos con sorgos híbridos, con maíces híbridos a lo largo de la empresa, para formarnos ya como empresa semillera con 5 unidades de negocio bien definidas. Volvió. Forrajera, girasol, cultivo de servicio, céspedes y maíz, que es a lo que actualmente nos dedicamos. Y ahora vamos a hablar de césped. ¿Qué hacemos? ¿Los enchufamos? Se fue. Permiso. ¿La villa? Ahí está. Había que girar. Ahora sí. Entonces, césped. ¿Cómo es la historia de la empresa del cencerro en césped? ¿Por qué estamos trabajando en césped? Bueno, resulta que esa variedad que mi abuelo había desarrollado, imagínense lo que era el tema varietal en ese entonces. Este es el título de propiedad que daba lo que se llamaba entonces el Servicio Nacional de Semilla, hoy el INASE, el Instituto Nacional de Semillas. No sé si se cansan a ver el número es el 2. Fue el segundo cultivar inscripto en la Argentina. Estamos hablando de una época donde no se hablaba de variedades y ella estaba trabajando con genética. Bueno, resulta que hizo el camino inverso. Tenía la variedad, tuvo que aprender a producir una especie nueva y comenzar a comercializarla. Es decir, que una empresa que desde la base ya empieza con genética y con producción y aprendiendo y haciendo todo un rumbo comercial una vez que estaba resuelto esas bases que para nosotros son tan importantes. Bueno, década de los 80, crisis argentina, guerra de Malvinas, cierre de importaciones. Eso hizo que un mercado de césped que se nutría de semillas importadas, principalmente de Europa, Estados Unidos, tuviera que mirar a Argentina a ver qué estaba disponible para seguir trabajando en estas siembras y resiembras. Estamos hablando de los principales centros del país, ¿no? Buenos Aires, Rosario, La Plata y demás, donde había una industria de césped en crecimiento. Bueno, resulta que esta variedad, que se llamaba el cencerro, cuando la comienzan a utilizar en el mercado de césped, tuvo un comportamiento relativamente aceptable. Mejor que otras variedades que estaban acá en Argentina. Había producción de calidad. Eso generó una demanda creciente de esta semilla, de esta variedad de cencerro, para el mercado de césped. Imagínense mi abuelo con las ganas, lo innovador y el optimismo que tenía. Para él fue una enorme oportunidad para dar un paso adelante. Es decir, bueno, empecemos a multiplicar. Ya se comercializaba la variedad el cencerro y en bolsas de césped. ¿Y por qué no empezar a tener un programa de mejoramiento genético en césped específicamente también? Así fue como en el año 85 la empresa inicia ya un programa de mejoramiento genético, pensado exclusivamente para césped. Aquí pueden ver las imágenes. Esta que ven acá es Cecilia, mi tía, licenciada en biología, que en ese momento estaba iniciando sus estudios de posgrado, y mi abuelo le invita a sumarse al proyecto familiar, que en ese momento estaba mi padre y otro tío más trabajando, para potenciar el desarrollo de variedades e iniciar esta línea nueva que era el césped. Algo totalmente pionero en la Argentina y en la región. Pueden ver cómo se daban los primeros trabajos de mejoramiento genético, selección de individuos. Aquí la pueden ver a Cecilia en distintas macetas, sometiendo individuos a corte bajo, trabajando con las primeras poblaciones que se iban identificando con aptitud para césped aquí en Argentina. Y así es como, ya en el año 90, se registra una variedad superadora que se llamaba Ceciliol. ¿Sí? Aquí pueden ver lo que era el cencerro, que se vendía para césped, Ceciliol. Y esta imagen que ven acá es en el hoyo 17 del club de golf, acá de Coronel Suárez, con los tiros de salidas y las escarpadas sembradas con Ceciliol, que incorporaban enormes ventajas respecto a su
condición para césped, ¿sí? Mejor tolerancia a corte bajo, mejor sanidad, mejor color y densidad. Se iba ampliando el abanico y la empresa seguía trabajando en lo que era césped. Fíjense lo que era la folletería de ese momento. Y los esfuerzos en lo que era investigación, desarrollar variedades, continuaban avanzando. Se empezaban a identificar individuos cada vez más aptos para el césped, con mejor sanidad, mejor color, mayor densidad de macollos. Buscando potenciar el portfolio del producto, se llevó a acuerdos de licencias de genética extranjera con una empresa americana, donde ya se incorporaban las festucas de césped, las primeras festucas de césped, como pueden ver ahí Tar Heel y el Dorado, y una variedad americana que la multiplicaba la empresa acá en Argentina, que se llamaba Roadrunner. Y a la par el programa de mejoramiento genético propio iba avanzando. Aquí ya pueden ver, estaban los hijos de Cecilia, que además de desarrollar variedades en los 90 también se dedicó a ser madre. Y aparecía, yo no sé si en la foto alcanzan a ver bien o no, una nueva variedad. Esta que ven acá es Ceciliol. Esta era una experimental que ya mostraba aspectos muy promisorios en cuanto al salto genético que se estaba logrando. Y en el año 2000, la empresa presenta dos nuevas variedades. Una, Country, reselección sobre esa población inicial que pasó a ser Ceciliol y que incorporó mejoras y se registró como Country. Y una segunda variedad que ya se comenzó a trabajar incorporando sobre la buena base genética de adaptación que tenían las variedades en cerro, genética extranjera, para mejorar en color, en densidad, en sanidad. Esa variedad que se registra bajo el nombre de Ultra representó un salto genético muy grande para la empresa en ese momento, en el mercado de ese momento, año 2000. A la par que se registró acá, hubo una empresa alemana que se mostró muy interesada en la posibilidad de multiplicar raíras perennes de césped en la Argentina. Y se hizo el camino inverso aquí, porque lo que se logró fue algo bastante inédito, es que esta empresa alemana abría las puertas y se interese en evaluar estas dos variedades allá en Alemania. Y el proceso de evaluación, de registro de variedades en Europa es muy complejo, y principalmente cuando vas a los mercados que son los más exigentes del mundo, como Alemania o Reino Unido, donde está todo estandarizado, donde es el Estado, mediante un organismo oficial, el que conduce una serie de ensayos, y las variedades tienen que pasar más de 5 años de manera exitosa de esas pruebas para que se puedan registrar y se puedan comercializar. Y a su vez, después de esa serie de evaluaciones, les repito, son 5 años en el extranjero, las variedades pueden quedar solo registradas o además, que ya es un éxito, o además pueden quedar recomendadas. Es decir, que significa que durante todas esas etapas lograron una calidad de césped que los hace aptos para mezclas profesionales en este mercado alemán. Bueno, estas dos variedades se registraron y Ultra además fue una variedad que salió recomendada. Eso fue algo espectacular para la empresa. Nuestro cliente en Alemania se mostró muy interesado en poder crecer en volumen, en demandar con un proyecto de demanda creciente para los próximos años, que internamente obligó a la empresa a dar un salto en la escala de producción, incorporar más tecnología de producción, maquinaria de producción, maquinaria de procesamiento, y a su vez contar con más recursos para poder volcarlos en lo que era investigación y desarrollo de nuevas variedades. Es decir, que fueron de esos sucesos que la empresa marca un antes y un después. Poder abrir el mercado de exportación de raíces perennes de césped, entrar por la puerta grande a Europa desde Argentina, fue algo realmente muy importante que hace que hoy la empresa también haya dado un giro y podamos estar hoy disfrutando esto que disfrutamos, y todas las variedades que sucedieron después fueron gracias a eso también. Van a ver uno de los carteles. Hay dos carteles que para los momentos libres los pueden aprovechar y mirar. Uno de los carteles muestra esto, ¿no? ¿Cuáles son los hitos en la historia de nuestro césped?
hicimos el recorrido desde los inicios hasta el lanzamiento de Ultra y Country, porque fue cuando todo se dio de manera más rápida, ¿no? Saltos realmente muy importantes. Desde Ultra y Country a la fecha se fueron registrando una serie de variedades: Quijote, Meteoro, Tucán y nuestro último lanzamiento que es Eminence. Esto en realidad es Perande y una variedad de Festuca Turf Types que es Grand Prix. En todas se han ido incorporando mejoras genéticas y lo que es importante para nosotros transmitirles es que cuando se incorpora un nuevo producto es porque hay todo un proceso de evaluación atrás que nos demuestra que viene a mejorar al producto anterior o a incorporar una nueva solución que en el producto anterior no lo teníamos, ¿sí? Todo ese trabajo de mejoramiento genético es más tecnología que está disponible, que no la vemos, porque cuando compramos un celular o un auto es más sencillo verlo, pero en una bolsa de semillas, créanos que hay un trabajo muy grande de investigación detrás para que la genética de esa variedad pueda, a nivel después del uso, brindar un mejor producto. Y queremos aprovechar ahora, ¿sí? A darle un reconocimiento a una persona que nos ayudó muchísimo en los inicios, ¿sí? En esta etapa que ven de acá, que cuando son todos proyectos y siempre se necesita de grandes entusiastas que acompañen. Así que fue profesor de golf de casi toda la familia. Como profesor de golf no sé si le fue tan bien, pero no le vamos a echar la culpa. Pero sí nos dio una mano enorme, nos venía a cortar los ensayos, ayudaba a sacar plantas. Cada vez que desarrollábamos algo era el primero en querer probarlo, en evaluarlo, en recomendarnos. Así que primero un fuerte aplauso y le invitamos a que pase a Miguel Videla. Y vos estabas a cargo. Yo estaba charlando. Tengo que encontrar. Ahí apareció. Ya le saqué. Ya voy en déficit. Bueno, gracias. Bueno. La verdad gracias que a vos. tenemos historias que sabemos nosotros Sí. nada más. Cortar pasito en la tierra. Siempre desinteresado. Decimos, sí, voy. Subate, Nacho. Bien, Miguel. Muchas gracias. No, realmente, y ayuda, como dijo Ceci, desinteresada, ¿sí? Ayudar por ganas de ayudar. Una gran persona, así que realmente era un muy buen momento. Muy bien, entonces, bajo esta metodología de trabajo, del año 71 a la actualidad, se han logrado muchas cosas, desde el lado de la genética, del lado del mercado, de la producción. Hemos registrado más de 23 variedades forrajeras, 11 híbridos de girasol, 9 variedades de céspedes, y algo que es muy importante es esto. 25 de nuestras variedades se encuentran registradas en el exterior, es decir, que hubo empresas que probaron nuestros productos desde su performance genética y decidieron avanzarlo y hoy se están comercializando. Luego hay un punto que se llama eficiencias o capacidad competitiva. Entonces, los acuerdos comerciales, en las especies donde nuestra empresa es competitiva para multiplicarlo, a su vez exportamos no solo genética, sino también producción argentina. Y en otras especies, directamente, la empresa que lo licencia hace su multiplicación bajo distintos esquemas de regalías. Y toda esta trayectoria, hubo una segunda generación, alineado con el fundador, que le puso el hombro, que trabajó durante muchos años para que todos esos proyectos o esas ideas se conviertan en realidad. Y hoy en día podemos encontrar una empresa con una presencia mundial muy importante, con un reconocimiento. Trabajamos tanto desde la Argentina hacia la región, donde disfrutamos mucho el intercambio, ¿sí? Que puedan venir,
Si en un momento están en Suárez y a su vez quieren darse otra vuelta, conocen gente que está interesada en conocer a la empresa, la forma más linda que tenemos de mostrarnos es mostrar lo que hacemos, cómo lo hacemos en el día a día. Con un equipo de trabajo, no solo la familia, sino un gran equipo de trabajo muy comprometido, muy serio, que lo primero que vale para nosotros es la calidad humana. Son excelentes personas dispuestas a ayudarnos mutuamente, que es lo más importante. Y trabajamos con un nivel de vinculación institucional muy grande. Universidades que vienen de visitas, estudiantes que hacen distintos tipos de tesinas o de pasantías acá en la empresa, visitas de distintos institutos educativos, escuelas agropecuarias. Estamos muy vinculados de manera histórica con el INTA, un instituto que genera un valor muy grande para todo lo que es el agro argentino. Entidades del agro como son CREA o APRESID, bajo distintas líneas de investigación también. Y la empresa también participa de las principales rondas de negocios y convenciones técnicas a nivel mundial, como puede ser el Congreso de la Federación Internacional de Semillas, de Eurocidro, que es en Europa, en Estados Unidos. Y esta asociación, que es muy interesante, que es el IHSG, del International Herbage Seed Group, que reúne a los principales investigadores en lo que es mejoramiento genético y producción de semillas de forrajeras y de céspedes, porque sabemos que es un ambiente muy específico, más chico que el de los grandes cultivos, pero que además es un ambiente que a todos nos apasiona, entonces vamos anualmente participando en todos estos tipos de eventos. Muy bien, y ahora como empresa estamos totalmente integrados, ¿sí? Desarrollo genético de los productos, su evaluación, su registro, producción de semillas, procesamiento de semillas y lo que sigue al desarrollo comercial, la logística y el acompañamiento. Y estamos integrados bajo una forma muy interesante que nos permite estar detrás de cada punto importante del proceso, ¿sí? Cada paso es rigurosamente cuidado para poder trabajar alineados al producto final y que una bolsa de semillas de cencerro cumpla todos los estándares de calidad que nosotros nos ponemos, desde la genética y la calidad de semilla en sí. Contamos con un programa de mejoramiento genético propio, que es único en césped, y en forrajeras hay muy poquitos en la región. Y ahora les vamos a mostrar el paso a paso de cómo iniciamos un trabajo de mejoramiento genético hasta que terminamos con una variedad comercial. Esta hoja la tienen en la bolsa y también está el cartel si después lo quieren ver en más grande para que puedan ver. Pero la idea es que tanto en esta presentación como en las recorridas a campo se lleven una idea de qué es lo que hace el cencerro antes de lanzar un producto al mercado. En el área de investigación y desarrollo tenemos un equipo profesional muy formado. Está Cecilia, que es licenciada en biología, 2 ingenieros agrónomos part-time y 2 ingenieros agrónomos full-time. Al revés lo tendría que haber dicho. Más un grupo de colaboradores, entre 4 y 6 colaboradores, para poder llevar adelante todos estos trabajos que vamos a ver, ¿sí? Desde siembra de ensayos, trasplante de plantas, cruzamientos, cosecha, mantenimiento y demás. Y para poder trabajar en lo que es desarrollo de productos y que las nuevas variedades vayan incorporando mejoras, anualmente generamos aproximadamente unas 10 variedades nuevas. Para poder generar esas 10 variedades nuevas por año, tenemos más de 10.000 individuos que en selección inicial, es decir, en ese primer año de selección, más de 700 individuos que llevan más de un año de evaluación y de selección, más de 1.000 parcelas de evaluación en lo que le llamamos en surco y más de 400 parcelas de evaluación de céspedes. Esto integra forrajeras y céspedes, ¿sí? Es muy importante que entiendan que las variedades de forrajeras y de céspedes son poblaciones, ¿sí? Es el producto del cruzamiento de un grupo de individuos que son distintos entre sí, pero que reúnen una serie de características que los hace únicos, diferenciables y que incorporan lo que
nosotros decimos, ¿no? Mejoras genéticas en las variedades. Que desarrollemos 10 variedades nuevas todos los años no significa que se inscriban 10 variedades nuevas todos los años. Muchas de esas variedades en el proceso de evaluación quedan en el camino o se utilizan para confeccionar nuevas variedades en el futuro. Si hay algo que no se entiende en esta instancia, me encantaría que interrumpan y me vuelvan a preguntar. ¿Sí? La idea es que lo puedan entender bien al proceso. O si voy muy rápido, Daniel, vos que me tenés confianza. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para que vayan entendiendo de qué se trata esto. Cada semilla que ustedes ven en la bolsa es un individuo único. ¿Sí? Entonces sembramos millones de individuos cuando sembramos un césped. Y en el caso nuestro, seleccionamos individuos por una serie de características que para lo que es césped incluye desde el color, sanidad, crecimiento reducido, tolerancia al corte bajo, densidad de macollos, capacidad de recuperación frente a algún estrés, persistencia, si estamos buscando mayores niveles de persistencia, como vemos acá, tolerancia al tránsito, requerimientos de mantenimiento, y características que a ustedes como usuarios no les generan ninguna diferencia, pero que a nosotros como empresa semillera sí, como buena producción, viabilidad de semillas, floración uniforme, para poder manejar estos cultivos de manera eficiente y ofrecer calidad y también valor competitivo dentro de lo que es el mercado. En poblaciones existen dos métodos de selección. ¿Sí? Un primer método, selección masal, que es esto, mejora dentro de poblaciones naturales. ¿Se acuerdan ese primer trabajo de mejoramiento genético que hizo mi abuelo, que había un grupo de plantas que había sobrevivido el verano y que fue seleccionando las mejores? Bueno, eso se llama selección masal, ¿sí? Es muy efectiva en los inicios de los trabajos de mejoramiento genético en alguna especie porque permite identificar dentro de una población los mejores individuos, los cruzamos entre sí y de esa forma esperamos tener una nueva población, una nueva variedad superior. La otra forma de trabajar, que es la que actualmente lleva adelante la empresa, es más compleja, más sofisticada, con el objetivo de lograr un avance genético mayor. ¿Qué se llama esto? Variedades sintéticas. Entonces, por definición sencilla, ¿sí? Lo pueden leer acá, combinación de individuos con características complementarias. Se busca maximizar el vigor híbrido en la progenie. ¿Qué significa eso? Seleccionamos individuos por características como las que oímos anteriormente, pero no nos quedamos solo con eso, sino a su vez elegimos a los individuos que se cruzan mejor con los que van a formar esa población para dar una variedad mejor. ¿Se entiende? Ya no es, lo que importa ya no es solo el individuo en sí, sino la capacidad de combinarse con el de al lado, para potenciar sus características buenas. Eso al menos es lo esperable. Y cuando se habla de vigor híbrido en la progenie es en la descendencia. ¿Sí? Cruzo 3 madres entre sí y espero que la descendencia sea mejor, que es lo que va a ser la variedad. Lo que está en la bolsa es el producto de distintos incrementos que se dan para llegar a la variedad. Y este es un trabajo que lleva muchos años, un equipo comprometido detrás, mucha observación. Las selecciones que hacemos son fenotípicas, son visuales. Está en el individuo con sus características genéticas que interactúa con el ambiente. Se expresa y en esa expresión es cuando uno decide si ese individuo va a formar parte de una nueva variedad o no, o tiene características que hacen que no forme parte de esa variedad, alineados a lo que comentábamos, ese objetivo de selección. Comenzamos con poblaciones de este estilo, ¿sí? Más de 2.000 individuos. ¿Ven que hay estacas? Cada estaca tiene un código que responde a un determinado origen genético, que puede ser una variedad propia, comercial, variedades experimentales, rescate de plantas en campos deportivos, de ensayos. Entonces, con ese registro del origen, vamos llevando adelante lo que es la selección de los individuos. Pueden ver que hay algunos individuos que están pintados. Vamos pintando y eliminando aquellos individuos que no reúnen las características que buscamos. Por ejemplo, estamos seleccionando color oscuro, aquellos individuos que son claros, los eliminamos. ¿Sí? Así con todas estas características.
Fíjense, esto es en festuca, ¿no? Seleccionando individuos con deporte enano, de texturas más finas, de alta densidad de macollos, donde se identifican individuos de este estilo, de un aspecto más forrajero, hojas, láminas más largas, rebrotes más grandes, se eliminan. Raíras perennes, fíjense, alta densidad de macollos, alta foliosidad, láminas más cortas, respecto a individuos que muestran un aspecto más indeseable. ¿Sí? Entonces los pintamos y se eliminan de la población. Esa población original se va reduciendo en número y nos vamos quedando a lo largo del tiempo cada vez con menos individuos, pero más cercanos a lo que estamos buscando. ¿Sí? Pueden ver distintos trabajos de mejoramiento genético, a la izquierda en festucas de césped, a la derecha en raíras perennes, pero la población se va reduciendo. Hasta que llegamos a un grupo de individuos, puede ser 30, 50, 100, más o menos en ese rango de cantidades, donde lo que vamos a avanzar ya es en generar un cruzamiento entre estos individuos, que ya son superiores en base a la población original, para poder evaluar después la descendencia. Ese ámbito de cruzamiento, ese espacio se llama policruza, que es un espacio que se le da para generar capacidad de cruzamiento entre sí. Estas especies son alógamas, liberan el polen al aire, y es el mismo aire con el viento que lo que genera el cruzamiento. No es que estamos cruzando a mano uno por uno. ¿Qué significa eso también? Que la descendencia de cada planta madre, sabemos que la mitad de la genética es de la madre, la otra mitad es al azar de todos los individuos que estaban ahí aportando polen en ese momento. Esto que ven acá es una policruza. Trabajamos con individuos perennes, en raíras perennes, festucas, que los podemos mantener vivos más de un año. A nosotros eso significa que una ventaja muy grande, para empezar. También significa que el proceso de evaluación no es de un solo año, sino que son al menos 2 o 3 años para poder tener una película completa de cómo es ese comportamiento. Los podemos clonar fácilmente. Entonces esto que ven acá, cada estaca corresponde a un individuo particular. Hay 2 clones por individuo con repeticiones, para darle mayor valor estadístico a lo que estamos viendo, porque en el suelo siempre hay pequeñas variaciones que hacen que lo que uno observa no siempre responde a un problema genético, también puede llegar a ser un problema de suelo. Entonces, con repeticiones generamos este primer cruzamiento de esa policruza, se los deja florecer, se cosechan en forma individual, cada planta madre, y se identifica. Este paso para nosotros es muy importante porque nos permite evaluar la descendencia de cada origen. ¿Sí? Entonces, si esta es la planta número 1, la 2, la 3, la 4, puedo evaluar la descendencia. ¿Cómo la evaluamos? En distintos tipos de ensayos. Se llaman test de progenie, porque se evalúa la progenie, la descendencia. Esto que ven acá es una evaluación de la progenie en ensayos de césped. ¿Sí? Corte bajo, frecuente, un esquema de nutrición adecuado, riego, y esto por supuesto, no se resiembra, no se aplican fungicidas, para dejar que la propia genética en un ambiente adecuado para el césped se exprese. Y es muy interesante, todas estas diferencias que ven acá en color son genéticas, pero no son solo diferencias de color. Podemos ver diferencias también en aspecto del césped. Fíjense, un verde mucho más saludable, más folioso, respecto a esta calidad en el césped. Esto es la descendencia de una planta madre respecto a la descendencia de otra planta madre. Y lo mismo lo que vemos acá. Enormes diferencias en color y lo más importante para nosotros, sanidad. ¿Sí? Muchas veces en este tipo de evaluaciones, con este manejo, podemos ver susceptibilidad o alta tolerancia a un determinado grupo de enfermedades que son muy importantes dentro del césped, que a nivel de planta individual es imposible evaluarlo. ¿Vamos bien? También se evalúan en surco las progenies. Otro manejo, otra situación, nos permite evaluar aspectos que son importantes para nosotros como floración, potencial de producción de semilla y también persistencia, sanidad, como pueden ver acá en cada uno de estos surcos, que es información realmente muy importante para definir cuáles van a ser los individuos que van a generar una nueva variedad. Esta etapa de policruza se mantiene viva
¿sí? Ese año, mientras estamos evaluando la progenie, a los individuos los mantenemos vivos. Y en esos segundos años no deja de ser un ciclo más de evaluación sobre estas especies que son perennes y muchas veces nos permite identificar esto. Fíjense, esto es una policruz amplia. ¿Dónde está el puntito rojo? Esta es una policruz amplia que cuando se conformó eran los mejores individuos, los que habíamos seleccionado, no es que pusimos individuos susceptibles. Con otro año más de evaluación permitió identificar individuos que habían escapado de una presión de enfermedad, en este caso es Roya, pero sí los pudimos evaluar un segundo año. Entonces, con toda esta información es en la que uno vuelve a esa policruza y ya elegimos los individuos que van a formar ese cruzamiento y van a generar una nueva variedad, que es lo más importante para nosotros. Cuando se hace ese cruzamiento definitivo, tenemos una variedad experimental, que en base a la información previa podemos decir es altamente promisoria, pero no lo sabemos todavía. El paso ahí que sigue es el de evaluar si hubo o no hubo avance genético, es decir, si esta nueva variedad, todos estos años de esfuerzo que pusimos, se traduce en una variedad mejor. Y para eso se llevan adelante una serie de ensayos comparativos, que son los que van a ver acá en este campo experimental. Que esta etapa es realmente muy importante porque es la que valida y le da sentido a todo el trabajo previo que hicimos. Si no podemos validar a campo una mejora genética, esa variedad no tiene ningún sentido que se incorpore al mercado. Se lleva adelante una serie de ensayos con un rigor científico muy grande, con una calidad de los ensayos muy grande, que el trabajo que hace el equipo es espectacular, para después poder nutrirnos de esa información y tomar la decisión final de qué variedades se van a incorporar o no al portfolio, o qué variedades van a seguir en un proceso de reselección. En esta serie de ensayos, que a la tarde no, después de esta charla, ya lo vamos a empezar a ver, se crea un ambiente para que la genética exprese todo su potencial, ¿sí? Y que todas estas diferencias que podemos llegar a ver de lejos en color respondan a diferencias genéticas identificables para ir caracterizando las variedades que se están evaluando y saber si estamos hablando de la variedad A y la variedad B, qué la caracteriza y qué se diferencia una de otra. Se llevan adelante también evaluaciones de tolerancia al tránsito, donde, mediante un implemento que es un rolo de estos, en una época de baja tasa de crecimiento, como es el invierno, elegimos esa época para que la recuperación sea lenta y poder identificar el paso a paso de cada una de las variedades, se destruye un sector del ensayo, como si hubiese jugado un partido de rugby en un día de muchas lluvias, y se lleva un registro de la capacidad de recuperación de cada una de estas variedades. Y nos podemos encontrar con imágenes como estas. Para nosotros es un filtro muy importante lo que es capacidad de recuperación. Si una variedad experimental no muestra una buena capacidad de recuperación, no se registra. Y fíjense, bajo un mismo esquema de manejo, esta es la imagen anterior desglosada en dos, mismo manejo, misma fecha de siembra, el mismo nivel de deterioro mediante el rolo, la capacidad de recuperación que puede mostrar una variedad o la otra. Y esto es genética, ¿sí? Después hay un montón de prácticas para recuperar esto o para esto también recuperarlo o acelerar la recuperación. Pero ya partimos de diferencias genéticas que pueden ser muy, muy grandes. ¿Cómo vamos el tiempo? Bien, y evaluaciones complementarias para chequear ciclo, potencial de producción de semillas, calidad de semillas, un montón de aspectos que hacen también al desempeño en de la variedad. Si este tipo de evaluaciones son satisfactorias, la variedad avanza, se registra, para eso son 2 a 3 años más de toma de datos para diferenciar la variedad, que la variedad sea diferente a todas las demás en el mercado, que sea uniforme y que sea estable. La variedad se registra y se avanza en las etapas de producción y comerciales. Dentro de lo que es producción de semillas, la empresa tiene muchos años de experiencia en lo que refiere a producción de semillas forrajeras y de céspedes, son más de casi 70 años. Tenemos un equipo profesional donde más del 80% de las semillas que comercializa la empresa lo produce la propia empresa, en campos propios, campos arrendados, aquí unos 30-40 kilómetros alrededor de Coronel Suárez, y en lo que es césped prácticamente el 100% de las semillas
lo produce la empresa. Salvo unas determinadas especies que son importadas, después todo es genética y producción propia. Nos da un control muy excelente de lo que es la calidad, de la provisión y demás, mediante un manejo con tecnología que hace a la empresa realmente muy competitiva en lo que es el mercado mundial de semilla de céspedes. Son años de capacitación, de inversión, incorporar tecnologías de este estilo, riegos, esquemas de nutrición, manejo de cultivo para hacerlos eficientes y de calidad. Con un equipo que trabaja de manera muy comprometida, estar en la zona de producción de semillas y hacerlo nosotros mismos nos permite identificar y trabajar para detectar problemas y poder solucionarlos a tiempo. Van a ver algunas de las maquinarias específicas para lo que es producción de semillas de césped y de forrajeras que se utilizan. Lo más importante son este tipo de hileradoras automotrices diseñadas especialmente para producción de semillas. Y la empresa también cuenta con un equipo de cosechadoras para poder garantizar las condiciones de humedad, el momento de trilla y que la calidad de la semilla nunca se deteriore. ¿Por qué hileradoras? Quizás para los que están en el mundo del césped no es tan familiar. Porque las especies en las que trabajamos, cuando la semilla llega a madurez fisiológica en la planta, al poquito tiempo se desgrana y se cae. Entonces, si lo manejaríamos como un cultivo de trigo, donde uno cosecha directamente, más del 50 o 80% del rendimiento potencial estaría en el piso. Para poder trabajar y optimizar los tiempos de trabajo, en donde queremos que la semilla madure en la planta, porque es el momento donde la calidad es máxima, y poder tener un rendimiento adecuado del cultivo, eso nos da una ventana de trabajo muy corta. Son 1 o 2 días de ese periodo óptimo para poder hilerar el cultivo y cosecharlo en tiempo y forma. Por eso nuestra empresa viene invirtiendo desde hace ya más de 30, 40 años en incorporar esta tecnología, ir actualizándola, modernizándola, para poder ser eficientes y mantenernos competitivos en el mundo. Les mencionábamos que exportamos genética y producción argentina al mundo. En el mercado internacional, nuestros principales competidores son Estados Unidos, Nueva Zelanda y Dinamarca. ¿Sí? ¿Y cómo funciona el mercado? Por genética de calidad similar o genética recomendada. Bueno, ¿quién es más eficiente produciendo semillas? ¿Es Argentina? ¿Es Nueva Zelanda? ¿Es Estados Unidos? Y ahí se va conformando el mapa de lo que sería la capacidad competitiva de cada país o de cada empresa en multiplicar. Por eso todos los esfuerzos que se hacen en lo que es también producción de semilla, incorporación de tecnología y conocimientos. También tenemos una planta propia de procesamientos de semillas que nos permite cuidar la calidad de la semilla desde que llega al campo hasta que se despacha una bolsa de semilla. ¿Sí? Cuidar la humedad con la que llega a la planta, la temperatura, las condiciones de almacenaje, las condiciones de procesamiento. Son más de 30.000 metros cuadrados de superficie total, más de 7.500 metros cuadrados de superficie cubierta y 4 líneas de limpieza, donde todos los años se procesan unas 4.500, 5.000 toneladas de semillas, con un control y trazabilidad del proceso total. ¿Sí? Trabajamos para que la bolsa de semillas del cencerro que se despacha no sea una bolsa con un problema de calidad, sino poder maximizar esa calidad. Para eso, de manera rutinaria, a medida que se van procesando los lotes de semillas, se realizan controles internos de lo que es pureza y el análisis final que determina la calidad en términos de pureza física y poder germinativo lo tercerizamos para que sea un laboratorio externo el que audite nuestra calidad. Para nosotros es eso realmente muy importante. Cada bolsa de semillas de cencerro, lo pueden ver ahí, tiene inscripto un número de lote. Ese número de lote contamos con un nivel de trazabilidad completa, desde en qué campo se produjo, cuándo ingresó a la planta, cuándo se procesó y un análisis de calidad antes de la comercialización de esa mercadería, para que cuando ustedes utilicen nuestras semillas no tengan ningún tipo de problemas. Hoy en día somos un equipo de 50 personas trabajando en las distintas áreas de la empresa
para poder ofrecer productos de calidad. ¿Sí? Y anualmente son más de 400 personas, este año deben ser más de 600 personas bajo los distintos rubros de semillas, las que vienen a conocer lo que hacemos acá en nuestro campo experimental. Así como les mencionaba Ultra, luego Meteoro, una variedad posterior a Ultra, también se registró en Alemania y también fue recomendada, validando el programa de mejoramiento genético de la empresa, ya no solo con una variedad, sino con 2 variedades, y producimos y comercializamos el equivalente a sembrar más de 2.500 canchas de fútbol por año. Con un nivel de la participación, lo que es la exportación, muy grande, más del 50 o 70% del volumen que producimos se comercializa en el extranjero. Y algo que para nosotros es un concepto muy importante es que no necesitamos tener el presupuesto de un club de primera división para poder tener un césped de calidad. Esto que ven acá es el jardín de mi abuela, ¿sí? Que de la mano de genética, una buena calidad de semillas y un manejo domiciliario, se corta el césped 2 veces por semana, podemos tener un césped de gran calidad. ¿Sí? Fíjense, esto era en su momento Quijote, con una excelente densidad de macollo, con un excelente nivel de cobertura. Y lo mismo campos deportivos. Esta es la cancha de Atlético Banguelén, que es una mezcla 80% festuca tertal, con un 20% de raíz perenne, corte rotativo. Nuevamente, con un manejo, adecuando el manejo a la condición de cada uno, utilizando una correcta genética y calidad de semillas, estamos convencidos de que un césped de calidad puede estar a disposición de todo el mundo. Y para ir cerrando, vamos a hablar de lo que fueron los últimos desarrollos genéticos de la empresa. Comenzando por Grand Prix, que es la primer festuca Terrestype de desarrollo nacional. ¿Sí? Partiendo de una base de genética importada, mediante un proceso de selección y cruzamientos, desarrollamos una variedad de festuca Terrestype con una densidad de macollos muy alta, hojas muy finas. La van a poder ver más adelante en la parada técnica, con un nivel de cobertura y tolerancia al corte bajo realmente muy, muy importante. Marcó un diferencial enorme respecto a las otras variedades de festuca que están disponibles. En lo que respecta a festuca, raíz perenne también, pero principalmente festuca, es muy importante que puedan identificar que hay variedades que son forrajeras y variedades de festuca que son de césped, o las famosas festucas Terrestype. La especie en sí es la misma, es festuca alta, festuca arundinacea. El mejoramiento genético hizo que existan variedades o poblaciones más enanas, colores más oscuros, más adecuadas para un manejo de césped, con respecto a las tradicionales variedades forrajeras, preparadas para producir pasto, ¿sí? Rebrotar rápido y no generar un tapiz verde y uniforme. Fíjense una imagen más de cerca, ¿no? Lo que es utilizar una variedad forrajera respecto a utilizar una variedad de césped. El manejo, les repito, es exactamente el mismo. Misma frecuencia de corte, misma altura de corte. Lo único que cambió acá fue la genética. Y Grand Prix representó un salto también en color, en sanidad, en muchos aspectos que son importantes respecto a Titan Ultra, una variedad americana que veníamos trabajando. Y fíjense, lo que respecta a tolerancia a roya, la escala es, ahora vamos a ver unos gráficos, la escala es siempre la misma, de 1 a 10, 10 significa lo mejor, ¿sí? Alta tolerancia, alta cobertura, demás. Fíjense lo que es roya, Grand Prix respecto a estas otras variedades, orígenes americanos, Titan Ultra y Handog, y SS1 origen europeo, francesa, ¿sí? Respecto a lo que es su tolerancia a enfermedades. Lógicamente, seleccionando aquí en nuestra región, es más probable identificar las razas o las enfermedades que más prevalecen. Luego en raíz perenne, hoy nuestro portfolio está abarcado por 2 variedades. Tucán, primero, que respecto a Meteoro, por ejemplo, que lo mencionamos previamente, representó un salto muy, muy interesante en color, en sanidad, en persistencia, en aspecto general. Fíjense, esta es la parcela de Tucán,
ya incorporando colores oscuros, pareciéndose mucho a esos verdes oscuros americanos, que son tan famosos, tan demandados, tan buscados, o ese verde inglés. Fíjense en las etapas y las evaluaciones de Tucán respecto a color, frente a variedades americanas muy cercanos. Estas ya son variedades europeas. Hoy nuestras viejas variedades, country, ultra. Y ahí pueden ver también el progreso, o a dónde fuimos llevando la selección en lo que es color. Y mostró niveles de tolerancia a enfermedades muy interesantes. Fíjense, esto es Fusarium patch, invierno. Muchas veces el césped en invierno se pone de color amarillento y a veces es falta de luz, pero a veces también son los hongos que están trabajando si se le dan determinadas condiciones. Y respecto a Fusarium patch, Tucán mostraba un salto genético muy importante. ¿Qué significa que sea un 9, que sea un 7, que sea por debajo? Ahora lo vamos a ver en algunas imágenes, donde aquí pueden ver a Tucán, o también allí. Fíjense estos parches que se dan ya de material senescente. El césped se murió. A veces no sabemos por qué fue. Si fue el corte, si fue una pillada de un animal. O estos aspectos típicos de julio, mayo, junio, julio, ¿no? Donde el césped se empieza a poner amarillento, decae la calidad. Y más de una vez el responsable es un patógeno. ¿Sí? Tucán realmente una variedad muy interesante para que la conozcan. Y esto lo pueden ver en verano, con temperaturas altas respecto a orígenes más europeos, donde mayor susceptibilidad a pedicularia y otras cuestiones. Y para ir finalizando, Eminence, ya nuestro último desarrollo genético que representa un salto muy importante, es la variedad que está aquí abajo en la foto, ¿no? Una variedad lo van a poder ver en los ensayos. Verde muy oscuro, muy uniforme, con un nivel de sanidad, de cobertura, de densidad fabuloso. Y para mostrarle en esos pasos previos que hacemos en lo que es la evaluación de las variedades, esto era esa famosa prueba de progenie que realizamos. Y fíjense que se da una serie de parcelas que mostraban un aspecto muy superior. En este caso era tolerancia a roya, pero también densidad, un montón de características que marcaban un salto genético enorme respecto al resto y a las variedades de referencia que estaban en el mercado. Resulta que estas son las plantas madres que le dieron origen a Tucán. Todas estas, y luego están distribuidas al azar, sacando alguna u otra que se eliminó porque no mostró un buen potencial ahí. Lógicamente, cuando uno observa esto, ya estamos infiriendo que estamos ante una variedad que puede dar un salto muy grande respecto a su calidad. Fíjense en términos de color, estamos hablando de que Tucán se parecía mucho a estas variedades americanas tipo PhD o Playmate, o un escalón por debajo. Pero hoy en Eminence ya podemos estar seguros de que en términos de color estamos un pequeño escalón por encima, ¿no? En lo que es color oscuro. Y con un salto muy grande en color respecto a variedades de origen europeo, como Tours Gold o Lolius, o variedades de origen neozelandés como Colosseum. Pero no nos quedamos solo con color. Fíjense densidad de macollos, que para poder medir densidad de macollos, me faltó agregar las fotos. Se saca un pan de césped y se cuenta en cantidad de macollos vivos que hay en una determinada unidad de superficie. ¿Sí? Entonces, acá lo que podemos ver es densidad de macollos por centímetro cuadrado. ¿Cuántos macollos había en un centímetro cuadrado? Pueden ver Tucán por encima de 4,5, un 25% por encima de PhD, un blend americano de los premium, un 35% por encima de Meteoro y Tucán, lo que hasta ese momento eran nuestras mejores variedades, un 50% por encima de Playmate y un 70% por encima de Colosseum. ¿Qué significa? Que esta variedad, bajo ese sistema de corte, tuvo la capacidad de generar más individuos y sostenerlos, adaptados a ese manejo. Más macollos son más raíces,
mayor desarrollo de hojas, más cobertura, mayor capacidad de recuperación. Un montón de aspectos que hacen que el césped tenga mayor respuesta, mayor resiliencia y mejor calidad. Respecto a tolerancia a roya, fíjense, Eminence, con niveles de tolerancia realmente muy importantes, que ya lo mostraban esos trabajos previos y después lo siguió validando a nivel de ensayos, respecto a estas otras variedades. Y tolerancia al frío, lo que es el aspecto en pleno invierno también, que ya lo mencionamos, a veces es de ambiente y también la genética juega un rol muy importante. Ahí tienen la fecha y está la escala respecto de nuevo a todas estas otras variedades. ¿Sí? Complejo de hongos del suelo que se dan, muchas veces espiricularia, pero a veces aparece una serie de patógenos que cuando mandamos a analizar las muestras te dicen hay de todo. Entonces le llamamos complejo de hongos del suelo. Fíjense lo que son los niveles de tolerancia, ¿no? 9 y el resto de las variedades debajo de 7, ¿no? 7 ya es un nivel donde uno observa defectos en el césped. Fíjense acá, tenemos lo que sería, para ese dato, esto es un 9, esto es un 7 y esto ya es una puntuación por debajo de 7, donde se identifican sectores del suelo muerto, la uniformidad y color es menor y empezamos a observar una serie de problemas. Y lo mismo, fíjense, esto es Fusarium patch, que hablábamos previamente, Eminence, ensayo de este año, respecto a PhD, donde fíjense de variedades que por color deberían ser bastante uniformes, se empieza a perder color y empiezan a aparecer estos parches, donde el tejido se necrosa y la planta se muere. Y Eminence, así como lo vemos acá en nuestros ensayos, y lo van a poder ver hoy, con esta empresa alemana, ya hace unos años, trabajamos en conjunto donde identificamos buenas variedades para avanzar en las etapas de evaluación y de registro. En forma paralela se evalúan también allá en Europa. Y cuando hablamos de competencia, en esta serie de ensayos que ven acá, nuestra genética compite con genética americana, genética desarrollada en Dinamarca, en Bélgica, en Suiza, en Reino Unido, en distintas partes del mundo. Registrar una variedad en Alemania cuesta aproximadamente unos 15.000 euros. Entonces la empresa que va a pagar ese dinero lo va a hacer si responde a un salto genético previo a una evaluación. No es que lo registro por las dudas porque tiene un costo muy, muy alto. Luego de 2 años de evaluación, aquí pueden ver, esta imagen es en el año 23, perdón, esta es en el año 23 y esta es en el año 24. Esta es de este año, esta es en el año 25. Luego de 2 años de evaluación, Eminence hoy en día ya se está registrando en Alemania porque tuvo un comportamiento también muy destacado respecto a estas otras fuentes de genética. Y también transmitirles que no es porque hayamos desarrollado Eminence vamos a dejar de trabajar en genética, sino que seguimos trabajando, lo van a poder ver a nivel campo porque el ambiente cambia, las enfermedades también cambian, y a su vez nos vamos adaptando a los nuevos desafíos. Y por ejemplo, acá pueden ver 3 futuros desarrollos que hoy están como variedades experimentales. No significa que van a ser 3 variedades, ¿no? Pero ya son 3 poblaciones mejoradas, avanzadas, donde si esta es la base de Eminence, y pueden ver las puntuaciones para aspectos de color y calidad, principalmente en lo que respecta a la evaluación hasta ahora, ¿no? Más temprano, donde sobre la base de Eminence, que respecto a estas variedades comerciales está muy bien posicionado, ya estamos observando un salto genético, que es lo que a uno lo anima a seguir trabajando, ¿no? Esto de poder seguir progresando y mejorando, tanto en color, fíjense lo que es esta población, y tanto en calidad, en distintos momentos del año, ¿sí? Así que bueno, esa era toda la presentación. Si tienen alguna pregunta para hacer, encantado de recibirla.